Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar trabajando con lo que estábamos viendo que son, cuándo establecer que las funciones son integrables. Ya vimos, perdón, que los conjuntos son Jordan medibles. Ya vimos que es cómo se relaciona con la integral de la función, son un rectángulo, etc. Bueno, lo que nos atañe en los próximos videos es continuar con la parte de integrabilidad de una función, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a juntar junto con los temas, ponlo otra vez. Bueno, perdón chicos. Vamos a contar estos dos temas que vimos previamente para poder ver cómo se relacionan entre sí. ¿De acuerdo? Vimos en la primera parte, en la primera semana lo de integrabilidad y en la segunda semana lo de medida de un conjunto. Pues bien, ahora en esta parte, en esta sección, bueno, en lo que viene, vamos a ver cómo se relacionan entre sí. ¿De acuerdo? Para ello es necesario o vamos a dar un criterio más para poder establecer cuándo una función con las características que hemos dado es integrable. Una de las condiciones con las cuales vamos a empezar y que de hecho se parece mucho a lo que se prueba en cálculo 2 es mostrar que toda función, por ejemplo en cálculo 2 se demuestra que toda función continua sobre un intervalo cerrado es integrable. Nosotros vamos a demostrar algo parecido, es decir que toda función continua sobre un rectángulo también es integrable. Sin embargo, para ello vamos a requerir de dos cosas, de dos teoremitas que son que se demuestran en cálculo 3. Aquí los voy a enunciar junto con lo tercero y en este primer video vamos a demostrar justamente que toda función continua es integrable y ya para finalizar vamos a dar un teoremita que junta, que relaciona los dos conceptos, lo de medida de Jordan y la integrabilidad. Ya lo verán. Entonces los dos teoremitas que les menciono que necesitamos de cálculo 3 son los siguientes. El teorema 1, lo voy a mencionar así. Dice lo siguiente, dice sea f una función definida sobre un conjunto que va de Rn a los reales, o incluso a Rm, ¿de acuerdo? No, a los reales, perdón, continua, que si tenemos una función que es continua y k es un subconjunto de los reales de Rm, perdón, compacto, espero que todos recuerden lo que significa que un conjunto sea compacto, entonces existen x1 y x2 elementos del conjunto compacto tales que no importa a qué punto yo elija sobre mi conjunto compacto, la función evaluada en ese punto estará por debajo o será igual que la función evaluada en x2, o sea, existe un punto en el cual alcanza su altura máxima y al mismo tiempo existe otro punto donde alcanza su altura mínima, sin importar el x que yo elija dentro de mi conjunto K compacto. ¿De acuerdo? O sea que todo compacto, recuerden, es un conjunto que es cerrado y acotado. Nuestro segundo teoremita que voy a necesitar es muy parecido a esto, teorema 2. Dice que si tenemos una función f definida sobre un conjunto K que va de Rn a R, donde otra vez el conjunto K es compacto y la función es continua, que si tenemos que esta función es continua y K es un subconjunto compacto, entonces toda función continua sobre un conjunto compacto es uniformemente continua, lo que significa en otras palabras es lo que voy a escribir. Entonces f es uniformemente continua. ¿De acuerdo, muchachos? Lo que significa, en otras palabras, lo voy a poner con otro color, uniformemente continua significa que para toda epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, tal que si la distancia, o sea, la norma entre cualesquiera dos puntos es menor que delta, entonces lo que sucederá es que la distancia entre las imágenes será menor que la epsilon. ¿De acuerdo? O sea, es muy parecida a la definición de continuidad, solamente que aquí no nos anclamos en ningún punto. O sea, dice que para toda epsilon siempre va a existir una delta, tal que si cualesquiera dos, o sea, los que yo quiera, en la continuidad original le pedía que la distancia entre x y x0 fuera menor que delta, o sea, en un punto que estaba anclado, la distancia entre este y este era menor que delta, entonces bajo las imágenes era menor que epsilon. En uniformemente continua, que es la definición que pusimos aquí abajito,
lo que significa es que para toda epsilon sí va a existir un tamaño, pero entre cualesquiera dos que tenga yo con tamaño menor que delta, o sea, si estos dos distan menor que delta, las imágenes delta distan menor que epsilon. Ya sea que los dos puntos estén por acá, o estén por acá, o estén por acá, o estén por acá. Mientras que en la continuidad nos anclábamos en un punto y siempre le pedíamos que estas distancias a este punto fueran menores que delta. Esa es la gran diferencia, ¿de acuerdo? Estos dos teoremitas, repito, son parte de cálculo 3, entonces yo ya los voy a dar por hecho, ¿vale? Este par nos van a ayudar a demostrar el teorema principal de este video, que nos dice lo siguiente. El teorema, ahora sí, dice que si tenemos una función f definida sobre un conjunto K, sobre un rectángulo que va de Rn a los reales continua, entonces la función f es respectivamente integrable. ¿De acuerdo, muchachos? Es lo que nosotros vamos a demostrar. Aquí desafortunadamente o afortunadamente lo vamos a hacer con particiones, pero realmente con estos dos teoremitas no habrá mucha dificultad para demostrarlo. Antes de empezar, recuerden que un conjunto compacto en Rn, digo, está la definición original, bueno, la definición formal que habla con respecto a abiertos, cerrados, etc. Pero bueno, también en cálculo 3 ustedes demostraron que K es un compacto si y solo si K es cerrado y acotado, ¿de acuerdo? En los espacios como lo es en Rn, esta caracterización es válida. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, si se dan cuenta, estos dos teoremitas bajan o empiezan con la misma condición, que las dos, que la función esté definida sobre un compacto, y aquí yo tengo una función definida sobre un rectángulo. Y recuerden que todos los rectángulos son compactos, ¿de acuerdo? Los rectángulos son compactos. Esta va a ser su tarea moral para este videito. ¿De acuerdo, muchachos? Ahí está la tarea moral. Ok, entonces, ¿eso qué significa básicamente? En que si yo tengo una función con esas características, entonces hasta este punto significa que yo puedo ocupar tanto el teorema 1 como el teorema 2. Vamos a demostrar ahora que la función es integral. Y entonces, bueno, la demostración o la prueba es bastante sencilla, entre comillas, ocupando aquel teoremita que nos decía que para toda epsilon existe una partición tal que la suma superior y la inferior son menores que epsilon. Vamos a ocupar justamente esa caracterización. Entonces, vemos una epsilon mayor que 0, ¿de acuerdo? Y en este momento vamos a ocupar alguna de estas dos condiciones. Si se dan cuenta, el único de estos dos teoremas que relaciona la epsilon, pues es justamente este de aquí. Y entonces, si yo doy un tamaño mayor que epsilon, por el teorema 2, existe una delta mayor que 0, tal que si yo tomo cualesquiera dos puntos en Rn que tengan distancia menor que delta, entonces este teoremita me garantiza que cualesquiera dos, cuando yo les aplique la imagen de uno y lo reste con la imagen del otro, será menor que la epsilon. ¿De acuerdo, muchachos? Eso es justamente lo que me está diciendo esta parte de acá. Muy bien. Ahora bien, el truco está en hacer lo siguiente. Tomen en cuenta que mi función f está definida sobre un rectángulo, ¿de acuerdo? Y que a partir de este rectángulo vamos a los reales. Yo quiero ver que la función es integrable, entonces necesito dar una partición. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es dar una partición para el rectángulo R, en el cual está definida la función. Vamos a dar una partición de tal manera que cuando yo me tome cada uno de estos rectangulitos que se están generando, ¿de acuerdo? La distancia entre cualesquiera dos de aquí adentro, del mismo rectángulo, o sea, yo sé que puedo dar particiones así como a mí se me antoje, pero vamos a elegir una de tal forma que cualesquiera dos puntos que yo tome de ahí, ¿de acuerdo? O sea, cualesquiera dos, la distancia entre ellos sea menor que delta, ¿de acuerdo? Eso se puede hacer. Una manera de hacerlo rápidamente es, ok, yo empiezo con mi rectángulo, parto a la mitad. Si, por ejemplo, para cualesquiera dos de aquí es menor que delta, la delta que me garantiza este teoremita, pues ya acabé. Con esa es más que suficiente y ahorita van a darse cuenta por qué. Si eso no pasa, entonces vuelvo a dividir. Y entonces me fijo ahora con estos nuevos.
si para estos la distancia entre ellos ya es menor que la delta en cada uno de ellos. Si no, vuelvo a partir. Entonces sigo partiendo hasta que en algún momento estos rectangulitos se van a hacer tan pequeños como el tamaño que a mí se me antoje. ¿De acuerdo? Entonces justamente esa partición es la que yo necesito para esta parte. Entonces decimos, sea P partición de mi rectángulo R tal que si R1, R2 hasta RM, bueno, RM o Rn son los rectángulos generados por la partición, P, entonces la distancia entre X y Y, la distancia entre X y Y es menor que delta para cualesquiera X y Y puntos del mismo rectangulito. ¿De acuerdo? O sea que si yo me tomo, repito, cualesquiera dos puntos de aquí, la distancia entre estos dos, la distancia entre este par será menor que este tamaño. ¿De acuerdo? Que me garantiza el teoremita 2. ¿De acuerdo, chicos? Esta parte me gustaría aquí, esto. Vamos a decir que esto es 1. ¿De acuerdo? En algún momento lo voy a ocupar. A esta segunda parte que tenemos acá lo vamos a llamar 2. ¿De acuerdo? Porque en algún momento los voy a tener que retomar para poder concluir lo que yo quiero concluir. Entonces ya tenemos una partición. Lo que nosotros queremos hacer es demostrar, y eso lo vamos a hacer, que con esta partición que cumple esta característica, la suma superior menos la suma inferior es tan pequeña como la epsilon con la que yo empecé. Veamos cómo va a funcionar esto. Si se dan cuenta, hasta el momento, en estos teoremitas que yo mencioné que iba a ocupar, solo he ocupado el segundo, en el hecho de que diga que toda función continua es uniformemente continua. Ahora bien, vamos a ocupar esta parte. ¿Cómo la vamos a ocupar? Observen lo siguiente. Miren, en esta parte de aquí, si se dan cuenta, yo tenía un rectángulo original. Yo tenía el rectángulo grandote. Dimos una partición y se generaron nuevos rectangulitos. Estos nuevos rectangulitos son los que nosotros estamos llamando R. ¿De acuerdo? Que siguen siendo rectangulitos y por lo tanto siguen siendo compactos. Entonces, la función, cuando yo me fijo en esta parte, yo la puedo aplicar ahí el teoremita porque al final este es un rectángulo, es parte de la tarea moral que ustedes van a hacer. Y entonces, ya puedo garantizar que este teoremita se cumple para este, y para este, y para este, y para este, y para este. Entonces, vamos a escribirlo. Por el teorema 2, para cada RI, existen X1Y, ¿de acuerdo? Y X o Y, como le quieran llamar, X2Y, en este rectángulo, ¿de acuerdo? En cada uno de esos puntitos, en cada uno de esos rectangulitos, perdón, hay dos puntitos que me garantizan que en un punto se alcanza el valor más alto y en el otro punto se alcanza el valor más bajo dentro de este mismo rectángulo. Tal que, decíamos, la función sustituida en x1y es menor o igual que la función evaluada en cualquier punto, que es menor o igual al x2y, ¿de acuerdo? Sin importar el punto que yo elija dentro de mi rectangulito. O sea, esto lo puedo aplicar en cada uno de estos pedazos pequeños, en esos rectangulitos. ¿De acuerdo? El hecho de que se cumpla esta parte me está diciendo, por ejemplo, que este valor es el más alto de todos los puntos que yo puedo elegir en mi rectángulo. Entonces, si este es el valor más alto de todos los puntos que yo puedo elegir en mi rectángulo y también son parte del rectángulo, significa, muchachos, que este conjunto, esta función, o lo que vale ahí, esto es el supremo en ese rectangulito. Y el hecho de que nosotros digamos que en esta parte este valor es el más pequeño que nosotros podemos encontrar sobre este rectángulo, me garantiza que este es el ínfimo del rectángulo. ¿De acuerdo? Y estos dos valores, tanto el x1y y el x2y, o sea, los rectangulitos, los puntitos que yo estoy
diciendo que existen aquí, si se dan cuenta, ambos pertenecen al mismo rectangulito. Entonces, por otro lado, como el x1y y el x2y, que son parte del mismo rectángulo, no se ve aquí, son parte de él, ¿de acuerdo? Significa o implica que la distancia entre f de x, que la distancia entre x2y menos x1y, esto será menor que la delta. ¿De acuerdo? Esto se debe a justamente esta parte. Bueno, a esto. Esto se debe por 2. ¿De acuerdo? Dado que estos elementos que yo estoy garantizando que existen en mi rectángulo, en donde se alcanza el supremo y el ínfimo, como viven aquí, entonces significa, por la construcción de la partición, que la distancia entre estos dos puntos es menor que la delta. ¿De acuerdo? Voy a borrar esta parte, ya no la voy a requerir después. Ahora bien, teníamos dos puntos. Bueno, tenemos dos puntos aquí en el mismo rectangulito cuya distancia es menor que delta. La parte 1 me dice que si yo tengo dos elementos cuya distancia es menor que delta, entonces por 1, por esta parte, tenemos que la distancia entre las imágenes de f de x2, y menos la imagen de x1, y, pues será menor que la epsilon. ¿De acuerdo? Dado que aquí yo ya garanticé que la distancia entre estos dos es menor que delta, ¿de acuerdo? Entonces esta parte me dice que la distancia entre las imágenes es menor que la epsilon. ¿De acuerdo? Así lo que tendríamos es que el supremo de la función en el rectángulo y menos el ínfimo de la función en el rectángulo y, ¿de acuerdo? Esto, si quieren, podemos llamarle 3, si les parece bien. A esto lo podemos llamar 3. Así, esto se vale por 3. ¿De acuerdo, muchachos? Y pues bueno, esta parte, perdón, estos dos son menores que por 3. Son menores que epsilon. Es decir, con esto hemos garantizado que sin importar qué rectangulito yo elija, el supremo sobre ese intervalo, perdón, sobre este rectángulo, menos el ínfimo sobre ese mismo rectángulo es menor que la epsilon. ¿De acuerdo? La epsilon con la cual nosotros empezamos. Ahora bien, veamos qué pasa con las sumas. Ahora sí, ya tenemos todo lo necesario para ver qué pasa con las sumas. Ahora bien, la suma superior de la función con la partición original, la que dimos acá, menos la suma inferior de la función con la partición que también dimos acá, nosotros sabemos por definición que esto corresponde a la suma desde igual con 1 hasta la cantidad de rectángulos que haya generado del supremo, que es en el que se ocupa la suma inferior, menos el ínfimo, que es donde se ocupa la suma inferior, multiplicado por la medida de cada rectangulito que se generó, la medida de cada uno de ellos. Por esta parte, que si quieren le podemos llamar 4, por 4 tenemos que esto es menor, ¿de acuerdo? Por 4 tenemos que esta parte, chicos, esto es menor que la epsilon con la cual yo empecé. Obviamente nos falta agregar que se tiene que agregar una suma, desde 1 hasta m, se tiene que multiplicar por la medida del rectangulito RI. ¿De acuerdo? En esta suma, si ustedes observan, el índice corre sobre esta parte, la epsilon ya no afecta. Entonces, si nosotros factorizamos, aquí nos quedará epsilon por la suma desde igual con 1 hasta m de la medida del rectángulo RI. ¿De acuerdo, chicos? Y observen en esta parte lo que está sucediendo. Aquí, si ustedes notan, estamos calculando sumas de medidas de cada uno de los rectangulitos. La medida de este, más la medida de este, más la de este, más la de este, bla, 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 hasta llegar al último rectangulito. Todos aquellos que se generaron cuando hicimos la partición, con tales características.
Entonces al final, al contar la medida de todos estos, pues estaríamos contando la medida de todo el rectángulo. Entonces significa que esto quedaría epsilon por la medida del rectángulo. Y entonces, hemos llegado a que la suma superior menos la suma inferior es menor. Por tanto, aquí lo podemos escribir. Por tanto, la suma superior de la función con la partición menos la suma inferior de la función con la partición es menor que epsilon por la medida del rectángulo. ¿De acuerdo? Y aquí sí son un poquito quisquillosos y ustedes quieren que al final todo sea bonito y que al final quede solamente la epsilon y esto no, pues bueno, haciendo la modificación que ustedes ya esperan que se tiene que hacer, pues así, por ejemplo, repito todo este procedimiento, pero en lugar de empezar con la epsilon, aquí lo pongo por entre la medida del rectángulo R. ¿Dónde más? Aquí lo dejo igual, aquí lo dejo igual. Aquí lo dejo por la medida del rectángulo R. Aquí lo pongo por la medida del rectángulo R. Y aquí le pongo la medida entre la medida del rectángulo R. Aquí también. Aquí también. Aquí ya tendría que este y este se cancelan. Y al final ya tendríamos justamente esta parte. ¿De acuerdo? Entonces ya nada más cambiaríamos este pequeño detalle, si ustedes son quisquillosos, para poder demostrar que efectivamente con esta partición que estamos generando, la suma superior menos la suma inferior de la función es menor que la epsilon. ¿De acuerdo? Esto concluye nuestro teoremita, porque hemos encontrado, o hemos mostrado, perdón, que si tenemos una función continua sobre un rectángulo, entonces la función es integral. ¿De acuerdo? Salvo el detalle que ahí nos falta por ver, que a ustedes les tocará como tarea moral. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, bueno, aquí ya tenemos el primer teoremita que nos va a ayudar, ¿de acuerdo? Sí, pedirle que una función sea continua para que sea integrable es muchísimo, ¿de acuerdo? O sea, es una condición que es suficiente, pero no es necesaria. Es decir, hay funciones que no son continuas necesariamente y aún así siguen siendo integrables. Pedirle continuidad es pedirle muchísimo, es una característica o es una propiedad muy fuerte. ¿De acuerdo? Entonces, voy a borrar para poder continuar con esta parte. Y ahora sí, como los mencionaba al inicio del video, tratar de relacionar este concepto que estamos trabajando de integrabilidad con medidas de conjuntos. Entonces, déjenme borrar esta parte. Recuerden, muchachos, aunque creo que se los he dicho varias veces, el hecho de que ustedes tengan el video les permite pausar, entonces hacer las pausas en el momento que ustedes lo decidan, en caso de que estén haciendo notas. Y pues también recuerden que si tienen cualquier duda o comentario o por ahí cometí alguna barbaridad, también por favor es muy válido y me gustaría que también lo consideraran, ¿de acuerdo? Entonces ya saben, en cualquier duda le mandan correo a Roger, a Rogelio o a mí, ¿de acuerdo? En el mismo correo a los tres, alguno les responderá. Entonces, ya tenemos demostrado este teoremita, nos va a ayudar mucho para que nosotros podamos identificar algunas funciones, no solamente las continuas, para las cuales la función sea integrable. Entonces, para ello, necesitamos definir el siguiente concepto. Vamos a tomar sea f una función definida sobre un rectángulo contenido en Rn a los reales. ¿De acuerdo? Una función que es acotada. ¿Sale? Definimos y denotamos vamos a dfr como el siguiente conjunto. Y dice, d, f de r van a ser aquellos puntos en Rn, ¿de acuerdo? Donde está definida la función, tales que f es discontinua. Continua en X. ¿De acuerdo, muchachos? Y este es el nuevo conjunto que nosotros, ahorita vemos un ejemplo, espero que nos alcance el video para hacer un ejemplito. Y nada más para mencionar, antes de que se me acabe el tiempo, el teoremita que vamos a demostrar, lo voy a dejar ahí porque ahorita justamente, inmediatamente vamos a demostrarlo, o al menos les daré una platicada de cómo se demuestra. ¿De acuerdo? Ya trataré de medir si me alcanza el tiempo en un video o no. El teoremita dice lo siguiente. Dice, sea f una función definida sobre un rectángulo contenido en Rn a los reales, acotada,
Entonces, si la medida del conjunto de discontinuidades de mi función es 0, o sea, si yo me fijo en la función de la cual tengo definida sobre un rectángulo, si sé que esa función es contada, veo el conjunto donde es discontinua, y ese conjunto calculo su medida, que ya sabemos cómo hacerlo, incluso con la caracterización que ya vimos, y la medida de ese conjunto es 0, todas. Bueno, aquí déjenme ponerlo. Si la medida del conjunto de discontinuidades de la función es igual a 0, entonces f es integral. Ahí espero que se alcance a distinguir, porque creo que ya estoy manchando además. Integral. Es el teoremita con el que vamos a continuar, y es aquí donde les mencionaba que estábamos juntando ya los dos términos, el concepto de integrabilidad y el concepto de medida de Jordan para conjuntos. Así es como lo estamos relacionando. Ustedes pensarán que si esto es que si este conjunto, perdón, que si este teoremita, su regreso es cierto, y la respuesta es que no. ¿De acuerdo? Un ejercicio de la tarea muestra una función que es integrable, en el cual el conjunto de discontinuidades no tiene medida 0. ¿De acuerdo? Ya se toparán con él y trabajarán en la tarea. Entonces, de momento aquí le paramos con este videíto y ahorita continuamos inmediatamente tratando de demostrar este teoremita. Ahorita nos vemos.